Vamos a hablar ahora en este momento con el gobernador Axel Kicillof. ¿De qué tema? Principalmente, el aumento a los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires de un 60%. Antes la paritaria era del 42%, pero había una cláusula de revisión y bueno, finalmente terminó sucediendo esa revisión. Axel, ¿qué tal? Buenos días, Lautaro Maglín te saluda. Buen día, Lautaro, buen día a todos, ¿cómo andan? Bien, Axel, no, la importancia de esta noticia, que nos cuentes cómo está repercutiendo y cómo se llevó a cabo. No, mira, hay una batería de decisiones que estuvimos tomando el último tiempo y las fuimos comunicando, la verdad que forman parte de un conjunto que tiene que ver con lo que se puede hacer desde la provincia para contribuir a mejorar la distribución del ingreso y a empujar los salarios, ¿no? A incrementar los salarios en un momento donde está habiendo una recuperación económica fuerte, pero muy concentrada en el terreno, digamos, de la equidad. No falta avanzar mucho, los salarios no se actualizan lo suficiente, y bueno, y con la situación que hay entre lo nacional y lo internacional, con los alimentos, la energía, etcétera, la verdad que la idea es ir contribuyendo a que eso mejore con los instrumentos que tenemos acá en la provincia. Hace poquito anunciamos un programa muy amplio de mercados bonaerenses en toda la provincia de Buenos Aires para el acceso directo del productor al consumidor, y bueno, son medidas, como te decía, paliativas, pero a eso después agregamos una medida de seguridad alimentaria, 2 millones de familias, que son los pibes y pibas que van a las escuelas bonaerenses y tienen comedor escolar, bueno, que reciban un módulo puesto mesa, módulo extraordinario de seguridad alimentaria, que se actualizó y esto nos permite sostenerlo durante el año. Este anuncio fue un anuncio que hicimos junto con el Gobierno Nacional, después un plan inmenso de obra pública, y ahora esta cuestión de incremento salarial para toda la administración pública. Son dos cuestiones. Una es un 10% ahora en mayo, adicional a lo que estaba pautado, se suma y que es completamente conformado, es decir, en blanco, no es ni suma fija ni por fuera del recibo, es decir, es con aportes, es al básico, es decir, es salario de calidad, es un 10% más. Y después el compromiso es completar un 60% con una última cuota adicional en diciembre, obviamente monitoreado dependiendo de la inflación, pero ya le pusimos ese 60% con la intención no solo de no perder contra la inflación, sino de ganarle. La idea, Lautaro, es que mejorar los salarios no solo es una cuestión que le importa y le interesa a los 600.000 empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, sino que es también algo importante para reactivar y para sostener el crecimiento económico y bueno, lo que ha significado después de la pandemia, después del macrismo, la mejora en los indicadores de actividad. Porque si no hay consumo, que es el 70% del gasto en la Argentina, la verdad que no es imposible pensar que vaya a haber una reactivación sostenida. Y obviamente lo que está pasando hoy a nivel mundial, pero a nivel local también, con los precios de los alimentos y con, como te decía recién, los aumentos en el precio del petróleo a nivel internacional, cada vez más la energía y la comida se llevan una parte importantísima de los ingresos, y eso hace que se deteriore la demanda en otros rubros, y bueno, nosotros necesitamos sostener las pymes de la provincia, el comercio de la provincia, y bueno, estas son las medidas más o menos sintetizando que hemos tomado en el último tiempo. Hablabas ahí, Axel, de los 81 mercados. Ayer te escuché con Gustavo Silvestre también de proximidad, que era una de las preguntas que nos hacía una oyente. En diferentes municipios ya pasaron más de 8.153 ferias. Esto también tiene que ver con el tema de los precios, pero por otro lado preguntarte ¿qué hay que hacer con los empresarios que se abusan de la suba de precio, más allá de la suba internacional o de los precios que tienden a subir, pero cuando los remarcan a los precios? Ay, estoy oyendo muy cortado. No, te preguntaba qué hay que hacer con los empresarios que se aprovechan y suben más los precios. Mira, hay una serie de programas
nacionales, que en realidad es continuación de algo que se lanzó ya por 2014, cuando era ministro de Economía. Augusto Costa estaba de secretario de Comercio, que es Precios Cuidados, que representa no una canasta, digamos, compulsiva ni un congelamiento, sino un acuerdo con el sector privado, tanto con supermercados como con mayoristas, con mercados de cercanía, con los llamados chinos, y también involucra a los productores, digamos, a las empresas productoras de alimentos y de otros rubros. Entonces, simplemente lo que tiene que pasar es que cumplan los acuerdos. Quiero decir, no es una medida compulsiva, son acuerdos de precios donde hay una ganancia razonable para el empresario, pero que no se permite ahí el abuso. Entonces, claramente lo que hay que hacer es cumplir esos acuerdos, y cuando se incumplen, actuar con severidad. Es eso. Axel, estás con varias recorridas, vas a estar en Cañuelas, estuviste en Montes el día de ayer o antes de ayer, vas a estar en Saladillo. Te quería preguntar, en un momento donde hay mucha rosca, mucha interna, vos estás como bastante concentrado en el tema de la gestión. ¿Te quita energía a lo otro? ¿Cómo distribuís? Mira, la verdad que yo tengo una responsabilidad vinculada a la función de gobernar esta provincia que es tan amplia, tan compleja también, y no dejé nunca de recorrer no solo el interior, sino permanentemente el conurbano, y no soy yo, sino un gabinete, un equipo muy grande de gobierno que está permanentemente, todos los ministros, el Javier Rodríguez de Desarrollo Agrario, Augusto Costa en Producción, el ministro de Educación Sirioni, Cultura con Florencia Saintud. Bueno, puedo seguir mencionando, incluso obviamente Obra Pública con Leonardini, el jefe de gabinete Martín Insaurralde. Tenemos todos la obligación también de estar lo más cerca posible de las dificultades, de los problemas. Te digo que y también de las soluciones que van apareciendo. Yo creo que hoy, más allá de lo que mencionás, lo que está necesitando la sociedad es que le demos respuesta. Vos decías Saladillo. Mira, estuve el otro día en Saladillo poniendo en marcha una obra de como 800 millones de pesos, de cloaca, una planta de tratamiento cloacal, que la que hay es de los años 60 y está no operativa. Quiere decir que hoy se están arrojando los desperdicios, digamos, directamente sin tratamiento. Entonces, son obras muy grandes, obras que el gobierno anterior obviamente anunció, publicitó, intentó, como se dice, facturar electoralmente, sin embargo no se hicieron. Lo mismo, importantes obras viales, rutas, estamos trabajando en la reparación de escuelas. Hoy lo que voy a hacer en Cañuelas y Monte son varias cosas, pero una de ellas inaugurar un jardín nuevo en cada una de las localidades. Ya van 70 nuevos edificios escolares, así que yo creo que nuestro plan, que es de reparación de todas las escuelas de la provincia, que estaban realmente en muy mal estado, y particularmente los 4 años de Vidal, de abandono absoluto, los hospitales, las rutas, y también lo que es gas, agua, cloaca. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene muchos déficits, algunos de muchísimo tiempo atrás, algunas cuestiones de abandono. Durante el gobierno pasado mucho marketing, pero pocas respuestas, así que bueno, nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando. Vamos a entregar patrulleros, tanto en Cañuelas como en Monte, para la policía rural, escritura. Es decir, son muchísimos programas que están funcionando de manera simultánea. Y, por ejemplo, ayer, además de la cuestión salarial, anunciábamos la puesta en marcha del Fondo de Infraestructura Municipal, que son 17.000 millones de pesos, 119 obras que llevan adelante los diferentes intendentes de todos los partidos políticos. Y eso también tiene que ver con la cuestión económica, porque obviamente para apuntalar la reactivación está la obra pública, ¿no?
junto con el plan de escuelas, con el plan de hospitales, con nuestro plan 6x6, que en general tiene un componente de infraestructura muy grande, el servicio penitenciario, la seguridad, bueno, son muchas cosas a la vez y todo esto requiere también ir haciendo las recorridas, hablar con los vecinos y vecinas. Lo hicimos también el otro día en Salto, no fue una plaza porque hacía frío, pero bueno, vino muchísima gente y a intercambiar un poco. Creo que hay que estar, esa es la clave, estar cerca, estar recorriendo y bueno, y recibir también todas las demandas, por esto que decía Cristina, de la insatisfacción. Y bueno, la verdad que son 6 años muy difíciles, y lo que hay que hacer es responder con cada vez más compromiso y trabajo. Gobernador, buen día, soy Vero Castañares. Acerca de tantos temas que enumeró recién, el de la educación es uno que nos ha preocupado principalmente en este programa. Nos hemos ocupado de hablar y conocemos que está el plan de recuperación de los chicos a la escuela luego de la pandemia. Bueno, quería saber esto que nombraba recién justamente, la cantidad de jardines que han construido, el plan escuela, en qué consiste, además de la recuperación. Digo, ¿cuál es la perspectiva para los próximos años, ¿no? Porque se han hecho varias modificaciones en los planes de estudio. No, y escucho cortado de nuevo. ¿Sabes que voy a tratar de llamar de nuevo porque se me corta? Se escucha entrecortado. Bueno, si me permiten, llamo ahora. Sí, dale, Axel. Ok, vamos a... Lo esperamos entonces, tratamos de mejorar la comunicación. Al gobernador Axel Kicillof vamos a seguir hablando de todos los temas que tienen que ver con la gestión de la provincia de Buenos Aires, también lo que tiene que ver con la coyuntura social, política, económica del todo el país. Ahora seguramente vamos a reiterarle la pregunta cuando llegue mejor nuestro audio hacia el gobernador Axel Kicillof, que me imagino que debe estar o ahí en la residencia de la gobernación o ya en la gobernación. ¿Ya? Y queda muy pegado, es como que nos vamos de acá a donde preparamos los audios mira, antes de entrar a la producción. Es como casi en el mismo edificio. Tenés que pasar un patiecito. Mira. En un par de oportunidades tuve la posibilidad de entrevistarlo al gobernador y está demasiado cerca donde vive el gobernador junto a su pareja, a su compañera y a sus familia, hijos, ¿no? a su familia, toda su familia, claro, ahí en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estaría bueno también poder hablar de esto que vos le preguntabas, Vero, en relación a la vuelta a clases después de la pandemia, los programas. Sí. Él nombraba recién el plan de escuelas, dijo específicamente la creación de varios jardines, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la infraestructura, pero después también en qué consiste ese plan, que no solamente tenga que ver con los alumnos. Ahí lo tenemos en comunicación nuevamente. Sí, ¿ahora nos escucha mejor, Axel? Sí, perfecto. Estábamos hablando justamente de lo que nos interesa, lo que nombraba recién, dentro de tantas cosas, ¿no? El plan de escuelas, si nos puede contar en qué consiste. Y la inquietud es también que si no solamente tiene que ver con el plan de lo que los chicos y las chicas reciben en la escuela, sino también con mejorar la situación de los docentes, ¿no? Que fue uno de los sectores, digamos, que más trabajó en la pandemia y que por ahí quedó un poco invisibilizado, ¿no? Porque con esto que decían, bueno, no hay escuelas, cerraron las escuelas, sí, cerraron los edificios, pero la verdad que el esfuerzo que hicieron los docentes no sé si está reconocido. Mira, coincido que el macrismo, de manera, si querés, un poco sorprendente, intentó enarbolar la bandera de la defensa de la educación y de la educación pública. Sí. Venían de 4 años de un desprecio absoluto, ¿no? Fueron varias frases. Lautaro siempre que puede vuelve sobre ellas, ¿no? Lo de caer en la escuela pública, lo de para qué abrir universidades. La verdad que el macrismo, cuando le tocó ejercer no solo la presidencia, sino también la gobernación en la provincia de Buenos Aires, se dedicó a destruir la educación pública. Bueno, y en la ciudad de Buenos Aires todavía padecemos la falta de vacantes y un montón de cosas más, ¿no? Situaciones que van en esa línea. No creen en lo público en general y menos todavía en la educación pública. Cada tanto son un poquito más sinceros y cuentan su proyecto, que es privatizar todo, distribuir vouchers para que la gente pague y entonces hacer como una pseudo competencia. Pero bueno, en concreto pasaron de despreciar a la educación pública a atacar a los maestros y maestras. En un momento dijeron que eran una mafia, sí, los maestros y maestras, ¿no? Y sus organizaciones sindicales.
la verdad que fue en la provincia de Buenos Aires despiadado. Yo creo que después la propia Vidal en una entrevista dijo algo así como que se equivocó con eso, con atacar a la escuela pública, pero es porque se la pasan trabajando con encuestas, focus group, y como eso no les dio resultado, porque no era atacar digamos, a Roberto Baradel, que además lo persiguieron, lo espiaron a todo el sindicalismo, después apareció lo de la Gestapo. La verdad que es una saga de medidas y decisiones de ataque a la educación pública, que incluyó también una desinversión muy fuerte en infraestructura escolar. Interrumpieron el conectar igualdad, nos dejaron, por ejemplo, muchísimas computadoras que ni siquiera actualizaban los sistemas, así que no se podían usar, las que ya estaban repartidas porque no distribuían más. Así que bueno, fue un ataque en toda la línea, ¿no? Nosotros lo que hicimos desde el comienzo de la gestión es un plan primero, se llama Escuelas a la Obra, para ocuparnos del mantenimiento y la reparación de la infraestructura de todas las escuelas de la provincia. Ustedes piensen que tenemos 15.000 escuelas, 5,2 millones de alumnos, y son 10.000 edificios a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hoy ya tenemos terminadas aproximadamente 5.000 obras, que con lo primero que empezamos fue con las obras de gas y de electricidad, porque eso tenía que ver con lo que pasó obviamente con Sandra y Rubén, como una muestra del desprecio y del abandono, ¿no? Que termina como termina, porque la verdad que instalaciones de gas, de electricidad, mampostería, techos, baños, todo destruido hace muchísimo tiempo en la escuela pública, no pusieron un peso. Sí, recordamos Además, que es esta escuela que perdón, jardines a nivel nacional, no sé si se acuerdan, suspendieron el fútbol para todos, diciendo que iban a emplear esa plata para hacer 3.000 jardines, y no hicieron nada. Luego empezaron algunas obras con el motivo de mostrar cerca de elecciones que iban a hacer algo, y rápidamente, por algunas desgracias, como tuvo que ver la falta de financiamiento, lo del FMI, bueno, interrumpieron todo, cortaron todo, dejaron las obras sin hacer. Bueno, lo que correspondía era primero un plan exhaustivo de reparación de escuelas. A cualquier localidad donde voy tenemos una cantidad inmensa de obras terminadas y algunas todavía en curso. Lo hicimos durante la pandemia y ahora estamos concluyendo. Después nuevos edificios, esto que decía de ya 70 que estamos inaugurando en este tiempo, y bueno, un plan de expansión del sistema, y todo esto es infraestructura. Después está lo que vos decías, porque la escuela pública no es un edificio, la escuela pública es lo que ocurre adentro, es la comunidad educativa, obviamente los docentes, las docentes auxiliares, directivos, inspectores, bueno, es un sistema que, como te decía recién, abarca 5 millones, más de 5 millones de pibes y pibas en todos los niveles. Entonces ahí lo que hubo es un proceso de recuperación salarial, habían perdido 20 puntos aproximadamente. Ese fue el castigo que tuvieron todos los empleados del gobierno de la provincia, pero particularmente los docentes. Obviamente iniciamos ese proceso, vino la pandemia que lo dificultó. El año 2020 lo que hicimos fue mejorar las condiciones, digamos, regularizar el empleo para muchísimos docentes que estaban en condiciones irregulares, y el 2021 ya logramos un aumento en términos reales de 3-4 puntos, y este 2022 pensamos seguir en este camino de recuperación salarial. Pero además desplegamos este programa ATR, se llamó, para vinculación de los alumnos con problemas durante la pandemia. Los fuimos a buscar a las casas en toda la provincia. Estos fueron decenas de miles de docentes contratados para hacer esta tarea, además de los que estaban en las escuelas, recuperación a contraturno, fines de semana, en domicilio. Así que hemos hecho una inversión educativa realmente inmensa, y estamos también, el ministro Silioni, con cuestiones que tienen que ver con la transformación también de los modos de enseñanza. Eso, bueno, va a haber novedades pronto, pero de nuevo, el salario, la calidad del salario, la infraestructura, y es un plan que en toda la provincia de Buenos Aires tiene un inmenso, digamos, una inmensa llegada en toda la provincia.
Gobernador, buenos días. Acá Anita Sánchez lo saluda. Esta semana el oficialismo lleva al recinto el proyecto para crear el fondo para pagar la deuda, o sea, con la plata de los que se la fugaron. ¿Qué piensa usted cuando escucha desde la oposición que dicen que este es un eslogan nuevo del kirchnerismo? El eslogan nuevo del kirchnerismo. No los había escuchado. Te digo lo que pienso. Empecemos no por lo que pienso, sino por la realidad de escribirlo simplemente. Durante el gobierno de Macri se tomaron en los primeros 10 años 100.000 millones de dólares de deuda después de haberle pagado a los fondos buitres de una manera escandalosa, absolutamente ruinosa. Fue una capitulación, se les pagó la propaganda contra Argentina, no solo lo que reclamaban, sino los abogados. La verdad que algo que todavía, fue denunciado y todavía no tenemos novedades, pero es claramente algo que significa una cesión de soberanía, y se le pagó a los fondos buitres cualquier cosa para abrir el acceso a los mercados de deuda. Mientras abrían el acceso al mercado de deuda, también desregulaban completamente la entrada y salida de capitales, que es una condición que ponen para prestarte con estos títulos públicos, porque prestan o ponen a interés acá adentro, traen prestan, bajo la forma de comprar títulos públicos que les dan tasas de interés altísimas, y después cuando les conviene se van. Entonces, este proceso, que se conoce como bicicleta financiera, es lo que funcionó durante los 2 primeros años. Entonces, se habían endeudado tanto, a tal velocidad, con tal voracidad, que les dejaron de prestar. En febrero del año 2018, si hacemos un poco de historia, ya tercer año del gobierno de Macri, fue Nicolás Caputo, el Messi de la fuga, a Nueva York, y lo que le dijeron es que no les prestaban más. Entonces, de manera intempestiva, se acuerdan también, Macri declara que va a contraer la deuda más grande de la historia, no nacional, sino del mundo, con el Fondo Monetario Internacional, firma por 57.000 millones de dólares sin pasar por el Congreso, y toma hasta 45.000 millones porque pierde las elecciones, y no seguía tomando. ¿Para qué usa esa plata? En parte para que los que habían entrado con la timba se puedan ir y llevarse los dólares de nuevo. Entonces, durante todo el periodo de Macri hubo 86.000 millones de dólares de fuga de capitales. Es decir, que todo este festival de endeudamiento, este desastre total, no se reflejó ni en un jardín de infantes, ni en una cloaca, ni en una ruta, ni en absolutamente ninguna obra, ni en potenciar la producción, ni en permitir la industrialización, sino que fue un proceso de timba financiera puro, como ocurrió en otros periodos de la historia. Por ejemplo, en la época de la dictadura militar hubo un periodo así, en los 90 también, y son hechos. Entonces, un poco lo que uno dice es, ahora el país tiene muchas dificultades para poder afrontar estas deudas que deja Macri. ¿Dónde está la plata que se tomó? Porque si hubiera ido a robustecer, a fortalecer nuestro aparato productivo, exportador, ahora podríamos producir divisas, porque volcar 150.000 millones de dólares al aparato productivo argentino, a los puertos, a Vaca Muerta, donde sea, hubiera servido para generar los dólares para poder pagar esa deuda. Esa es la lógica un poco del endeudamiento también externo. No pasó eso, sino que se fue a la fuga. Entonces, ahora lo que hay que hacer, evidentemente, es investigar cuáles fueron los procesos, muchas veces asociados con también la falta de cumplimiento de los compromisos impositivos, básicamente la evasión, y tratar de rescatar, aunque sea parte de esos dólares que se fugaron a través del mecanismo de deuda y fuga, y emplearlos para que la Argentina no tenga que pagar esto con sangre, sudor y lágrimas de todos los argentinos y argentinas, porque la verdad nosotros la vimos pasar. Yo en aquel momento era diputado, lo denunciamos de todas las maneras posibles, tanto en la justicia, públicamente, pero el sistema mediático y judicial estaba del lado de la fuga en ese momento. Axel, en relación a la justicia, recién la mencionabas, estaba repasando un tuit del gobernador Capitanich que dice: junto a los gobernadores, menciona
varias provincias, está la de Buenos Aires, dice que manifiestan la preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y en otro tuit dice: la intervención respecto a la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por Cava ante el Estado Nacional tiene como objeto lograr la restitución en el monto de la liquidación de recursos que no le corresponden. Bueno, dice que la ciudad autónoma no es una provincia y que las provincias preexistentes de la nación están fundadas en pactos preexistentes. ¿Cómo estás viendo todo este tema como gobernador? Mira, tiene firma de 17 gobernadores. Este documento estuvimos trabajando anoche en la redacción, pero eso tiene toda una historia. Tuvimos una reunión en la que participó también Alberto, pero que convocó el ministro del Interior, Guado de Pedro, porque ustedes recordarán que a pocos días de asumir Macri, resuelve multiplicarle por más de 3 la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, de manera absolutamente injustificada. Lo hace simplemente porque es su distrito de origen, para hacerle un favor a la reta, para bueno, sostener al distrito que es el más rico y el que tiene más recaudación del país, obviamente por la estructura concentrada, por las finanzas que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, porque no está el aparato productivo argentino en la ciudad. Así que bueno, de manera le regala en ese momento 3,75 puntos de coparticipación, cuando recibía 1,40 la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires entonces es beneficiada graciosamente por Macri. En ese momento, tanto desde el Congreso como los gobernadores protestan, porque esos son recursos que hay que distribuir entre todas las provincias en todo caso, ¿no? Y hacerlo en base a algún parámetro objetivo que tenga que ver con la situación social, con la situación demográfica, cantidad de habitantes, con las necesidades de infraestructura. Vos pensás que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos todavía, solo en el conurbano, ¿no? Tomando el conurbano, 100.000 cuadras de tierra, de camino de tierra en lugares urbanos. Entonces, comparar con 200 kilómetros cuadrados de la Ciudad de Buenos Aires, simplemente una cuestión de equidad, habla de una injusticia. Bueno, la verdad que Macri benefició de todas las maneras posibles a la Ciudad de Buenos Aires, por ser el distrito donde nació su fuerza política y donde hace pie el macrismo. O sea, no es algo contra los habitantes, sino simplemente decir que hay que discutir esto como corresponde, como dicen los mecanismos constitucionales, es la coparticipación en la Argentina. Y bueno, lo que estamos planteando es que luego, al cambiar el gobierno, Alberto resuelve deshacer esta situación, que al principio era simplemente otorgarle esa masa coparticipable, porque sí. Después dicen que es por el traspaso de la seguridad, pero entonces la Fuerza de Seguridad, la Policía Federal, una parte de los agentes de la Policía Federal van a formar la Policía Metropolitana. Pero bueno, esa transferencia de la policía no cuesta ese dinero. Entonces, aún si fuera asociado a la cuestión de la policía, se hacen los cálculos y obviamente se la benefició a la Ciudad de Buenos Aires de más. Lo que pasó después es que Alberto lo echa para atrás, el tema de la coparticipación, y se saca una ley en el Congreso que se aprueba como ley, donde el traspaso de la policía viene con unos recursos asociados a esos gastos y se calculan. Entonces ahí es donde la reta va a la Corte Suprema, reclama los fondos y ahora la Corte Suprema tiene que resolver. Y lo que hicimos las provincias es presentarnos como amigos del juzgado, amicus curiae, para dar nuestra opinión. 14 provincias lo hicimos, y bueno, y el fallo, la Corte Suprema a partir del día de hoy lo puede sacar y no aceptó que las provincias todavía podamos participar. Lo que se está reclamando es eso. Axel,
¿Y lo escuchaste a Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad hablar del populismo que lo creó Perón y Evita y que se está exportando a otros países y que hay que erradicarlo? Básicamente no quieren al peronismo, no quieren al populismo. Larreta también dijo que quería una fuerza con el 70%, pero no puede o no quiere nunca que sea con el kirchnerismo y con la izquierda. ¿Cómo tomas esas declaraciones? No, yo veo que se habla mucho del Frente de Todos y del debate dentro del Frente de Todos, pero lo que está ocurriendo con Juntos por el Cambio, porque dentro del Frente de Todos lo que se está debatiendo es cómo lograr que después de 4 años de macrismo, después, o bueno, todavía la pandemia está vigente, pero con vacunas es otra cosa distinta, así que ha permitido volver a reanudar el proceso productivo sin las restricciones que teníamos. O sea, llevan 6 años y para colmo en la actualidad se desata una guerra en Europa que distorsiona y convulsiona los mercados internacionales, ha generado una crisis alimentaria, una crisis energética, ahora una crisis financiera también a escala mundial. Como en esta situación tan compleja logramos que la Argentina no solo crezca, sino que lo haga con justicia social, con distribución del ingreso. Entonces esos son los debates que estamos teniendo nosotros. Del otro lado, lo que yo observo es que, de nuevo, con esta forma de hacer política basada en el marketing, en los focus group, se van viendo que cómo está el estado de ánimo de la sociedad, que obviamente está complejo por la situación compleja que hay, y van tomando la decisión de decir este tipo de cosas y de hacer estas afirmaciones. Yo lo vi a Macri inaugurando un monumento a Perón, sí, porque en ese momento quería ver si, de nuevo, con el engaño y la mentira, convencía o cooptaba una parte del peronismo para conseguir los votos del peronismo. Así que siempre las cosas que dicen hay que ponerlas dentro de ese método, ¿no?, que tienen. El método es más demagogia, populismo, como quieras llamarlo, no puede haber. Fíjate que Macri llega al gobierno en el año 2019 diciendo que va a aumentar las jubilaciones, los salarios, sacar el impuesto a las ganancias, que no vas a perder ningún derecho. Ahora andan diciendo que van a erradicar los derechos laborales, previsionales, o sea, las jubilaciones. Es decir, se van guiando de manera oportunista en los dichos, por lo que las encuestas le dicen o los focus group le dicen. Así que pueden decir hoy esto y mañana decir que no, que son peronistas y hay que tener en cuenta al peronismo porque para cazar algunos votos por ahí. Después, cuando les tocó gobernar, llevaron adelante un programa neoliberal, un programa ortodoxo de ajuste y de exclusión. O sea que tienen muchos candidatos, tienen muchos discursos, pero un solo programa y una sola meta, que es aplicar lo que ya hicieron, ahora dicen que más rápido, que fue el viejo programa de endeudamiento, fuga, desindustrialización, exclusión. No tienen otra cosa para Gobernador. hacer. Se juntan esos economistas que han hecho todo eso, ahora recetas mágicas para solucionar problemas que son difíciles y que a nosotros nos lleva al interior de nuestro espacio a debatirlos y a buscar las mejores soluciones. Axel, una de las inquietudes que nos trasladaban los oyentes cuando se enteraron que íbamos a tener la posibilidad de esta charla tiene que ver específicamente con los certificados de discapacidad en la provincia, con la extensión de estos certificados y con este sector. Queríamos saber, si tiene realmente el tema, por ahí es muy específico, ¿no?, pero en la cabeza en este momento, si hay alguna respuesta y también, si hay alguna respuesta en cuanto a la inversión, ¿no? Sí, todo eso se había interrumpido los 4 años, o sí. sea que no estamos con una situación de recuperación y de poner en regla, y bueno, sí, obviamente todas las consultas referidas a esto en el área correspondiente Sí. yo he dado la indicación de avanzar lo más rápido posible y obviamente la provincia de Buenos Aires, repito, tiene una situación estructural compleja y nosotros, lejos de ocultar los problemas, los abordamos. Así que sí. Axel, te quería preguntar, ¿qué te resulta más difícil? ¿Ser ministro de Economía o ser gobernador? Y si te ves gestionando 4 años más.
Mira, la verdad que la gobernación de la provincia de Buenos Aires es una tarea tan difícil como apasionante. La verdad que por suerte, digamos, en el gobierno de la provincia contamos con un gabinete absolutamente militante y comprometido, porque la variedad, la diversidad y la amplitud de las problemáticas, la dimensión que tiene la provincia requiere de un gobierno activo, presente y además que territorialmente esté cerca. Por eso también el trabajo con los intendentes, sobre todo en nuestro espacio, pero la verdad que, por ejemplo, ayer anunciamos obras en los 135 distritos que se hacen a través de un fondo que se distribuye entre los intendentes, este plan de asfalto para que los caminos que hoy son de tierra urbanos se conviertan en calles asfaltadas. Son todos desafíos inmensos que obviamente a mí me resulta, como te decía, apasionante y bueno, a esto me dedico. Yo no sabría comparar porque todas las situaciones son distintas. El Ministerio de Economía, cuando me tocó desempeñarme en esa función, bueno, Cristina era presidenta y formamos un grupo de trabajo que en situaciones también complicadas, porque teníamos a los fondos buitres, un ataque, bueno, en Lofer, la cuestión internacional, lo que pasó en toda la región, con respecto al financiamiento y con respecto también a la cuestión mediática. Fue complejo, pero bueno, logramos sacar determinados programas, Pechos Cuidados, Hora 12, Procrear, Progresar, bueno, muchísimos programas que le cambiaron la vida a la gente y se la mejoraron, que finalmente es el objetivo, ese objetivo de ir todos los días, aunque los problemas sean grandes, abordándolos y avanzando. Y al mismo tiempo transformar. La provincia de Buenos Aires requiere una transformación profunda en su sistema de educación, en su sistema de salud, en su seguridad, y son cosas a largo plazo con respecto a la segunda parte de la provincia. Nosotros lanzamos un programa que dice de 6 años de crisis, vinculada a 4 de macrismo y 2 de pandemia, 6 años de recuperación. Eso no es una cuestión electoral, sino una cuestión de abordar problemas estructurales con soluciones de fondo y que no se puede hacer en 2 años, en los 2 años que quedan de mandato. Pero no es la idea es que el Frente de Todos tenga un programa a 6 años y después veremos quién es el más adecuado para llevarlo adelante. Axel, tenemos que ir cerrando porque ya se viene el mañana con Mesut Urtizberea. Te agradecemos por tu tiempo para hablar acá con nosotros en Rock and Roll por Nacional Rock. Y en menos de un minuto, si puedes contar por qué elegiste Canguro de Voz. Es un tema que me encanta, es eso.